Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias que eres maravillosamente bueno con nosotros, Señor. En realidad nunca podremos expresar en esta vida y en 1000 vidas aquí en esta tierra, jamás podríamos expresar nuestra gratitud con palabras. Solamente podemos acercarnos a ti para adorarte, Señor, para exaltarte, para alabarte, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, en esta noche mis hermanos y yo estamos aquí necesitados de escuchar tu palabra, Señor. Algunos tal vez necesitados de un toque poderoso de tu mano, algunos necesitados de fortaleza, otros de exhortación tal vez, otros necesitados por la llenura de tu Espíritu, Señor. Otros tal vez necesitados de un toque de esperanza o de alguna palabra que nos dé ánimo, paz, que nos conforte, que nos anime, que nos consuele. Tenemos tantas cosas que cargamos, Señor, y solamente tú nos puedes dar paz. Así que, Señor, al abrir nosotros nuestra Biblia, te pedimos por favor que abras tú nuestro corazón, nuestros ojos a tu verdad escrita, nuestros oídos a tu palabra y nuestro corazón a recibir con la intención de aplicar lo que aquí está escrito para nuestra enseñanza. Padre, te damos a ti la honra y la gloria, así que te pedimos que nos enseñes pues en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tienen una Biblia, por favor, pueden abrir en el libro de los Salmos capítulo 13. El libro de los Salmos capítulo 13. Algunos de ustedes estarán al tanto de los acontecimientos en las últimas horas en el país, tal vez en los últimos días, tal vez en las últimas semanas. El país está viviendo una ola de violencia y no que esto sea nada nuevo, pero en los últimos días creo que hemos sido expuestos a una ola de violencia que va mucho más allá de lo que hemos escuchado. Es decir, cada vez que escuchamos de una balacera en una escuela pública es algo horroroso, que no tiene ninguna otra explicación más que influencia de demonios. Es una influencia satánica. Cuando hay alguien desquiciado que va a asesinar niños inocentes, pues no hay una otra explicación. Pero es algo que estamos acostumbrándonos a ver más seguido. Es algo que no tal vez teníamos idea que fuera a suceder con la frecuencia y tal vez a veces con la magnitud con la que han sucedido estos eventos, como si estas cosas nos están haciendo insensibles. Esa es la palabra. Y entonces escuchamos de las noticias y vemos estas cosas y pues no tenemos más que preocuparnos porque pues algunos de nosotros tenemos ya tal vez no niños pequeños, pero tenemos estas pequeñas criaturas pecaminosas que corren por ahí, los nietos, ¿no? Y en realidad los nietos son una tremenda vez. ¿Quiénes aquí tienen nietos? ¿Algunos tienen nietos? ¿No es cierto que si hubiéramos sabido que los nietos son buena onda, habríamos pedido los nietos antes que los hijos? Los nietos, ¿sabes qué? Los nietos son el regalo de Dios por haber tolerado a tus hijos. Esos son los nietos. Pero vemos el futuro y vemos las condiciones y vemos estas cosas y nos hace, no que nos preocupamos a más no poder porque sabemos quién tiene el control, ¿amén? Pero detrás de todo eso no deja de fatigarnos, no deja de tal vez hasta enfurecernos estas cosas que sin sentido sucede, ¿no? El día de ayer, algunos de ustedes estarán al tanto, este jovencito de apenas 31 años, asesinado por ninguna otra razón más que por defender lo que para él es lo más importante, es su fe. Muchos lo llaman un activista político y tal vez era eso, pero en el fondo de todo, el hombre era un cristiano, es un cristiano que decidió hacer pública su fe y eso es todo. O sea, decidió desafiar a jóvenes. No he visto algunos de ustedes que están caminando con el Señor por algunos años, díganme si se recuerdan de alguien que tuvo impacto con la juventud en los Estados Unidos como este joven en tan poco tiempo. Nadie. Digo, estamos hablando de Billy Graham, estamos hablando de Greg Laurie, estamos hablando de Chuck Smith, de John MacArthur.
Nadie de ellos tuvo el impacto con los jóvenes que tenía este muchacho, 31 años. En diferentes arenas sí, en diferentes, y sí está bien, y podíamos no estar de acuerdo con él en todas las cosas, es normal. Pero en lo que sí estamos de acuerdo es que era un hombre que vivía para hacer pública su fe y no tenía recato para hacerlo. Y lo último de todo, lo que quería era desafiar a los jóvenes a pensar, no a ser llevados por la corriente de la decepción y la mentira, sino tienes una mente, úsala. Entonces, y ser asesinado así de esa manera, en la ciudad más segura de los Estados Unidos, dicen, y de una forma tan vil y tan cobarde. Entonces te deja, mi hijo es mayor que él todavía, ese es más joven que mi hijo. Y me quedo pensando, digo, esa es la manera como se va a silenciar la verdad. Hace muchos años escuchábamos que había ciertas áreas de la sociedad que demandaban tolerancia. Y se puede respetar eso, no necesariamente estar de acuerdo, se puede respetar. Pero ahora no es tolerancia lo que se demanda. Hoy es completo silencio. O te silencias o te silenciamos. Entonces, ¿qué? Estamos hablando de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la libertad de expresión ha sido la bandera por muchos años. Pero no es el país, no es el gobierno. Esos son solamente síntomas. Recuerden que ningún gobierno de ninguna nación tiene el poder para solventar los problemas de una nación. Los gobiernos no fueron instituidos para eso. Entonces, ¿dónde está la respuesta? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la luz? Y eso es algo que debemos meditar todos, porque si esto es lo que sucede, entonces, interesante, ayer mientras escuchábamos las noticias y estábamos orando, justamente orando por este joven, no sabíamos si la trágica consecuencia de lo que había sucedido, pues estábamos orando solamente por él y los teléfonos en la iglesia comenzaron a sonar, pero en verdad, de manera que no los hemos oído tanto así en poco tiempo. Y la mayoría de la gente en la iglesia diciendo, pastor, estamos orando por usted, pero a mí no me pasó nada. No, es que la realidad, estamos en un tiempo, uno de los hermanos me dijo, en donde pararse detrás de un púlpito, hablar la verdad, lo hace candidato para estas cosas. Y no me cayó el 20, todavía no me cae, pero es verdad. Es verdad, ya no tienes una manera de expresar públicamente lo que tú crees que es verdad, no tu verdad, no lo que es la verdad absoluta de la palabra de Dios. Porque no hay otra verdad. Y lo grave de esto es que este joven tenía una camisa, si ustedes se dieron cuenta, ¿qué decía en la camisa que tenía, en la playera que traía? Freedom. Ahora, piensen en la ironía, con toda la sangre derramada sobre freedom. Era algo muy simbólico en lo que a mí concierne. Es decir, tu libertad va a ser bañada con sangre. A nadie nos gusta eso. Pero ¿y vamos a llegar a un tiempo así? Bueno, si estudiamos historia mundial, sabemos que sí. Vamos a llegar a un tiempo así. El problema es que hemos estado tan cómodos por tanto tiempo que creemos que eso es muy lejano a la realidad que vivimos, y no es así. No lo es. ¿Llegaremos al tiempo en donde habrá persecución solamente porque ustedes tengan una Biblia? Sí. ¿Estamos esperando que se componga la economía? No va a suceder. ¿Estamos esperando un gobierno perfecto? No lo va a haber. Si leemos la Biblia correctamente, desde Génesis a Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que las cosas van a ir de mal en peor. Y el llamado de la iglesia se está preparado para cuando estas cosas llegaran. Nosotros teníamos que ser la luz en medio de la oscuridad. Nosotros debemos tener la paz que el mundo necesita, poderles ofrecer la paz que en Cristo solamente pueden encontrar. Nosotros tenemos el lugar de refugio, la gracia de Dios, donde la gente pueda correr a buscar paz y esperanza. Ese es el asunto. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué estudiamos? ¿Y por qué somos cristianos? Entonces, con todo eso como a manera de introducción, el capítulo 3 en el libro de los Salmos aquí
El título para el mensaje sería ¿hasta cuándo, Señor? Y quiero de verdad mostrarles aquí en la Biblia, así de manera tan sencilla, tan simple y tan frente a nosotros, que esto no es nada nuevo. Esto es algo que se ha repetido. Había un hombre, no recuerdo ahora quién fue el que dijo, aquellos que no aprenden de la historia están condenados a volverla a vivir, o algo así más o menos. Pero es la realidad. La violencia no es nada nuevo ahora. Capítulo 6 en el libro de Génesis nos dice que Dios llegó a un punto en donde dijo, qué fastidio es esta cosa que he creado. Eso es lo que prácticamente está diciendo. Me arrepiento de haber creado esto. ¿Por qué? Porque el hombre, dice, era continuamente dado a las maquinaciones malvadas de su corazón. Capítulo 13 aquí nos habla de una situación no semejante a la que estamos viviendo, pero con todas las características y con todos los ingredientes de lo que lleva a vivir un tiempo de crisis, un tiempo de angustia, un tiempo de sufrimiento. Leía este grupo que se llama Barna Research Group y dicen que la pregunta número 1 en los Estados Unidos hoy en día, y ha sido por mucho tiempo ya, la pregunta número 1 en las calles, si tuvieras la oportunidad de preguntarle a Dios una cosa, ¿qué sería? La pregunta número 1, general, entre religiosos y no. Si tienes la oportunidad de preguntarle a Dios una cosa, ¿qué sería? ¿Por qué hay tanto sufrimiento y por qué hay tanto dolor en el mundo hoy? Esa es la interrogante. Leemos aquí en capítulo 13 del libro de los Salmos, en solamente 6 versículos, que nos van a llevar 6 horas, no es cierto. En solamente 6 versículos, estos versículos están integrados, por así decirlo, en 3 estrofas, separados por 3 estrofas, cada una de ellas 2 versículos. En los primeros 2 versículos, el escritor del Salmo aquí, el Salmo de David, nos va a hablar en los primeros 2 versículos acerca del problema que le aflige, del problema que le aqueja a él. Y luego, después que analiza su problema y lo examina desde su perspectiva, él viene a hacer una petición, el problema y la petición. Y luego en los últimos 2 versículos, que serían 5 y 6, él va a traer un derrame de alabanza delante de Dios. El problema, la petición y la alabanza. Así es como va a estructurar este salmo el Espíritu Santo para nosotros. Y comienza en los versos 1 y 2. Cuenten cuántas veces hacen la misma pregunta. Verso 1: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces? 4 veces hace la misma pregunta. Ahora, ¿cuál es el trasfondo aquí, el contexto de lo que él está escribiendo? Este es David en algún momento de su vida donde ya ha sido ungido como rey. El Señor lo llamó y dijo el Señor que David era un hombre conforme a su corazón. De ningún otro hombre jamás se dijo eso. Solamente de David, que es un hombre conforme al corazón de Dios, ungido como rey, listo para servir y preparado para lo que Dios lo ha llamado. Sin embargo, hay un rey que todavía está vigente y se llama Saúl. O sea, si hemos estudiado el Antiguo Testamento, y yo sé que sí son estudiosos ustedes, se darán cuenta que en estos 2 hombres tenemos la ilustración perfecta de lo que es el hombre en la carne y el hombre en el espíritu. Los 2 son iguales en el sentido de que los 2 son pecadores, los 2 fallan, los 2 cometen tremendos errores y horrores también. Pero hay una gran diferencia entre ambos. Uno se dedica a seguir bajo los deseos de su carne y no tiene interés alguno en buscar la dirección de Dios. Ese es Saúl. El otro es un hombre que, a pesar de sus múltiples fallas y de sus graves consecuencias que va a tener que llevar consigo a causa de sus errores, sin embargo tiene un corazón sensible que lo hace correr a Dios a pedir por misericordia, a pedir perdón, a arrepentirse. Y escribe cosas hermosísimas en el libro de los Salmos. Es un hombre que aprendió a vivir en una intimidad con Dios y que, a pesar de tener sus errores y cometer tantas horribles fallas, es un hombre que busca a Dios constantemente.
Entonces aquí tienes al hombre malvado, al que quiere vivir solamente por el momento y usar todo lo que tenga a su disposición para hacer cuanto le conviene. Y aquí tienes un hombre que va a ser la víctima de este malvado. Y este hombre que quiere hacer lo correcto es el que está siendo perseguido por este que hace lo mundano, que hace lo vil. Este vive en un palacio, este va a estar escondido en una cueva. Este tiene todo tipo de sirvientes y comida. Este tiene que andar buscando la manera de cómo él y sus hombres sobrevivir. Este es el asesino que lo quiere matar. Este es la víctima que no quiere que lo maten. Entonces, por eso digo, hay tantas características que nos enseñan del mundo en el que... ¿Cuántas veces usted y yo no nos hemos hecho esta pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué? Apenas sucedió esta cosa, mi hijo, como digo, es mayor que este muchacho. Me llama y me dice, Dad, why? Y lo primero que yo le dije a mi hijo, justamente estaba orando por ti ahorita que me llamaste. Porque al ver ese muchacho allí, estoy pensando en mi hijo, pudo haber sido mi hijo, uno de ustedes. Entonces vemos estas cosas aquí de la manera en que están escritas por el Espíritu Santo para no solamente enseñarnos lo que es el mundo en el que vivimos, pero traernos a la realidad de algo que nos aqueja a todos. Vivimos en un mundo caído. El mundo entero está bajo el dominio del maligno, la Biblia dice. Es de esperarse lo que estamos viendo y peores cosas que esta. No es para alarmar a nadie. La pregunta siempre va a ser de parte de la gente, ¿dónde estaba Dios cuando sucedió esto? ¿Por qué si él estaba sirviendo a Dios, por qué Dios permitió que esto sucediera? ¿Por qué Dios no detuvo a este malvado que le quitó la vida? Esa va a ser, se podrán imaginar la familia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando confrontados con esta horrible realidad del pecado, del mundo en el que vivimos? ¿Cómo le hablamos a nuestros niños, a nuestros hijos, a los hermanos de la iglesia? ¿Cómo les animamos? ¿Qué les vamos a decir? Eso es lo que el Salmo aquí nos va a enseñar. Sin duda que David no había cometido, en este caso, no hay ninguna indicación de que estaba en pecado y por eso era consecuencia lo que iba a estar pasando. Y muchas veces es así. Oras constantemente, lees la Biblia, asistes fielmente a todo tipo de estudio y estás hablando en plata, estás al tiro en las cosas de Dios. Y de repente las cosas comienzan a complicarse de la nada. Y comienzan todas estas interrogantes. Entonces lo único que te queda es correr a lo que ya sabes. Vas y buscar a Dios en oración. Y ahí estás en esa oración, pero parece que Dios es muy distante. Como que se desconectó. Y de alguna manera dejó de interesarse en tus problemas. ¿Alguien ha estado ahí? No levantes la mano. Por más que oro, no escucho nada. Por más que le busco, no lo encuentro. Por más que clamo, no responde. Entonces, esa es la angustia de este hombre. En el verso número 1, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Imagínate tener ese sentir de poderle decir a Dios, ¿por qué te olvidaste de mí? Desde el fondo de su corazón va a clamar. Hay dolor en estas palabras, hay mucha angustia en estas palabras. A pesar de sus oraciones y de sus constantes ruegos, no hay respuesta. Entonces, el problema es que David se encuentra en una situación donde Dios parece ser muy distante. Y eso mismo le ha estado machacando la mente y el corazón. Y ahora su mente y su corazón se han llenado de ansiedad, de incertidumbre y de estas preguntas que no tienen respuesta. Y no sabe qué hacer con eso. Agobiado por sus circunstancias, ha llegado a un momento a pensar que Dios se olvidó de él para siempre. Y que ya a Dios no le interesa.
Y a veces se nos olvida que Dios trabaja en un sistema y en un horario muy diferente al nuestro. Particularmente ahora que estamos acostumbrados a todas las cosas tan rápido. Y Dios no trabaja así. Dios no usa microwaves ni tampoco nada de estas cosas. Para Dios no hay ayer o mañana, siempre es hoy. Y nosotros no estamos acostumbrados a esto. Menos si estuvieses escondido en una cueva, no sabiendo de dónde va a salir tu próximo almuerzo. Y cuando no hiciste nada para merecer esto. No estamos hablando de días, estamos hablando de años, un par de años. Las horas, los días, las semanas, los meses han estado constantemente golpeteando tu mente con la duda, con la incertidumbre. Y te preguntas si alguna vez tu situación va a cambiar. Y por más que clamas, parece ser que tus palabras se las lleva el viento. Pero no es así. Ahora, no solamente tiene un problema, tiene un enemigo que lo está persiguiendo, pero tiene un problema más profundo que eso. En quien él ha confiado no le responde. Su única esperanza de ayuda no aparece por ningún lado. Y lo peor de esto, en el verso 2 dice: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Lo que le está sucediendo es horrible de por sí. Pero lo que más le duele, lo que más le preocupa es: Señor, a ver, espérame, si estoy entendiendo correctamente aquí. Yo estaba tranquilo cuidando el ganado de mi padre. Allá enviaste a alguien que me buscara. Me trajo de la nada y de repente me vino y me echó un poco de aceite en la cabeza y me dijo que tú tenías cosas para mí. Y quedé aquí porque tú me trajiste. Tú me pusiste aquí. Ahora, ¿qué tipo de rey soy que me has ungido? Pero tengo que andar huyendo, escondiéndome y no sé cuántos días voy a vivir. Y lo peor de todo es que ¿qué tipo de rey soy? Que sirviéndote a ti estoy expuesto y a la deriva, sin nada que me ayude, sin nada que me socorra, sin nada que me salve. Y este hombre, a quien tú decidiste remover, a quien tú decidiste hacer a un lado, a quien le has quitado el reino, este hombre parece ser que tiene la ventaja sobre de mí. Entonces, explícame, porque no entiendo. Si te sirvo a ti, tú eres Dios Todopoderoso, ¿por qué este hombre sigue golpeándome, persiguiéndome, amenazándome? ¿Y por qué no hay nada que me dé la esperanza de que un día voy a tener la victoria? ¿Por qué voy a tener que vivir encerrado y escondiéndome cuando todo esto es algo que tú estás haciendo? Lo que él dice: si el enemigo me vence, no me vence a mí. Si el enemigo me vence, te avergüenza a ti, Dios. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa aquí? Si hay algo que le preocupa es eso. ¿Cómo siendo yo el rey que tú ungiste, cómo vas a permitir que este inicuo, este malvado me vaya a vencer? Entonces, ¿dónde queda tu honor? ¿Dónde queda tu gloria? Mientras él vive en un palacio, yo estoy en una cueva. ¿Dónde está entonces tu mano que me sostenga? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estas cosas se han ido desarrollando de esa manera? El hombre está desesperado y tú puedes leer en estas palabras y puedes, en el medio de la nada, el hombre está ahí clamando delante de Dios y parece ser que sus palabras no llevan a ningún lado. Pero hay dos lecciones importantes aquí que debemos aprender. Una: pase lo que pase, venga lo que venga, nunca creas que Dios te va a abandonar. Pase lo que pase, sea lo que sea. Isaías 49 dice: contado, ¿acaso puede una madre que recién dio a luz abandonar y deshacerse de su hijo así como que no le importa? Por supuesto que no. Dice Dios: pero si eso fuese posible, con todo eso yo jamás me olvidaría de ti.
Él fue quien dijo, yo nunca te dejo, yo nunca te abandono. En medio de las circunstancias más difíciles de su vida, David está aprendiendo una lección para la cual él no estaba preparado. Es que Dios hace las cosas perfectas, pero para hacer las cosas perfectas Dios toma su tiempo. Dios nunca está deprisa. Y lo que David no entiende es que, aunque fue ungido como rey de temprana edad, Dios tenía que preparar. Esto es importante, ¿ok? Dios siempre prepara en privado a quienes Él quiere usar en público. Y Dios prepara con martillo y con cincel. Y las veces que tenga que quebrantarnos, nos va a quebrar formarnos como el barro en sus manos. Porque después de todo, Él tiene el plan perfecto. Esa es la lección. Dios nunca te abandona, pero Dios nunca te va a dejar a medias tampoco. Es la segunda lección. A nadie le gusta el golpeteo del martillo. Sin embargo, Dios dice que eso es necesario. Mientras permanecemos esperando en Dios, Dios va a estar trabajando en nuestra vida. Porque parte de ser un cristiano maduro, hombres y mujeres, es aprender a esperar en Dios. Aprender a esperar en Dios. Porque es en ese momento que esperamos en Dios donde Dios está forjando nuestro carácter. Nada más y nada menos que el carácter de su Hijo amado, Cristo Jesús. Así que cuando te encuentres en estas circunstancias difíciles, cuando estás ahí abandonado a las mentiras de tu mente y a las trampas de tu propio corazón, pensando que no importas, que se olvidó de ti, que todo esto, acuérdate que Dios nunca te abandona, pero Dios nunca te puede dejar a medias. Dios te ama como eres, pero se rehúsa a dejarte como eres. Te salvó tal como eres, pero no para dejarte como eres. Dios quiere cambiarte. Entonces, después de la problemática que él enfrenta, entonces ahora hace una petición. Considera esto. Empieza, ¿hasta cuándo? Como un sentir de amargura, tal vez hasta un poco desesperado. Pero conforme va avanzando el Salmo, cuando vas leyendo estos versos, el problema que era así de enorme va a ir disminuyendo. No las circunstancias, el problema va a permanecer ahí, pero la manera en que David lo ve desde otra perspectiva. Termina mirando desde una perspectiva completamente distinta. El mismo problema, la misma circunstancia. Sin embargo, él toma otra actitud ante el problema. Y comienza aquí, cuando hace su petición. En el verso número 3 dice esto: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Ahora, en el lenguaje hebreo, en la cultura donde esto se escribe originalmente, cuando dice alumbra mis ojos, cuando no hay brillo en los ojos, la persona está falleciendo. Eso es lo que dice. Cuando dice alumbra mis ojos, quiere decir estoy entrando en esta etapa de oscuridad. Está próximo a morir, pues. Por eso dice ilumina mis ojos, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Muchas veces el problema con nosotros es que no queremos en nuestro orgullo aceptar nuestras debilidades. Y eso es para los varones. Somos tercos de verdad y orgullosos a más no poder. Cuando lo que Dios quiere, escucha, cuando Dios permite que las circunstancias te lleven a lo extremo, al fin de tus recursos, es solamente para que comiences a experimentar sus recursos que son inagotables. Pero Dios no puede llenarte de sus recursos a menos que sueltes lo que tú crees que puedes ofrecerle a Dios. Mientras tú te sigas aferrando a que yo puedo, yo sé cómo, quédate ahí pues a ver cuánto tiempo pasa. Solamente para que, ¿a ustedes no les ha pasado, esposos, que van en el carro con la esposa? No sé dónde queda la dirección. Para y pide dirección. No. Pregúntale no. Pero, ¿qué tiene de malo? Pregunta que no. Y 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas y por fin te paras. ¿Vas a preguntarle a alguien? No, voy a poner gasolina. ¡Ah! Mentiroso. ¿No te gusta que nadie piense que tú eres débil? ¿Qué es el problema? ¿Qué es lo malo de eso? Unos tercos de verdad y no nos gusta.
Dios nunca nos va a dejar que nos salgamos con este chiste de poderle decir, no, yo puedo. Suelta la carga, no quiero. Suelta, pero se está matando, no quiero. Andamos en Panamá, mi esposa y yo, allá por la montaña, y una tarde ahí bien lluviosa y toda la cosa, y vemos a un señor cargando en diferentes partes de México y en otros lados le dicen de diferente manera, pero es una canasta. Nosotros en Guerrero le decimos tecolpete. Es una canasta que llevas en la espalda, que usas cuando estás cosechando maíz. Vas por el surco y cortas una mazorca, las echas hasta que llenas, estás así, y la vacías y otra vez. En diferentes lugares le llaman de diferente manera. Vivimos un hombre ahí como de 200 años, yo creo que tenía el pobre hombre ya, y traía una cosa de esas cargando. Y yo me acordé, dije, lo vamos a llevar. Y paré y le dije, oiga, ¿para dónde va? No, todavía me falta. Pues qué bueno, suba al carro que lo vamos a llevar. Teníamos un pickupcito ahí. No se preocupe, te vamos a llevar, anda, sube. Ay, no se hubiera molestado. No, ninguna molestia. Nos vas a dar la mitad de la carga. Pero no le dijimos eso. Lo subimos. A gusto. Y ahí va. Cuando de repente me doy vuelta así porque lo miré por el espejo, él iba parado, el pickupcito tenía una cosa aquí donde podías ir parado. Y en Panamá puedes traer lo que quieras atrás y puedes andar como quieras, nadie te dice nada. Iba el hombre parado. Y luego nunca soltó la canasta. Ahí iba ahora iba peor, porque con la velocidad como que se lo llevaba la cosa. Y me paré y le dije, oiga, baje esa cosa. No, ¿cómo cree? Baje la carga. Entonces, ¿cuál es el chiste? Que lo lleve. No, así estoy bien. Tumbe eso. ¿Qué le pasa? Suelte eso. No, después me va a llevar el viento. No, aquí estoy bien. Casi que lo agarro a golpes, pero no le pude quitar la canasta. Y a veces somos así de tercos, pues. El Señor dice, ¿estás cansado? Sí. ¿Estás agobiado? Sí. ¿Estás atribulado? Sí. Amargado y todo lo demás. Pues ven a mí, yo te haré descansar. No quiero. Yo puedo. David está aprendiendo la lección aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta que aprendas a soltar la canasta. ¿Por qué te empeñas en llevar lo que ya yo pagué para que no lo cargues? No vas a salir de eso hasta que no aprendas a soltar tus cargas. Y puede ser rabia. ¿Tienes algo contra alguien? ¿Tienes algo con un hermano? ¿Tienes algo con tu papá? ¿Con tu mamá? ¿Con tus hermanos? ¿Con tus vecinos? ¿Tienes algo? Buena onda, suelta la canasta. ¿Por qué te empeñas en machacarte tú mismo con las cosas que son innecesarias? Está diciendo entonces, respóndeme pues. Y estoy a punto ya de entrar en ese lugar de oscuridad. Sácame de aquí. No tiene ningún problema reconocer su debilidad. Dice, sin ti no puedo. Yo he tratado, pero no puedo. Se dio cuenta que cada vez que intentaba algo no le salía bien. Hasta que reconoció y dijo, bueno, si el asunto es que reconozca que no tengo nada que ofrecerte y necesito todo de ti, mi dependencia absoluta está en ti. Sálvame. Y ahí es donde las cosas comienzan a cambiar. Y mira por qué pide, y aquí viene el punto importante. ¿Por qué pide él que Dios lo saque de esa situación? Verso 4, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. ¿Viste? No hay nada más interesante que tener bien claras las cosas. Déjame darte 4 lecciones que yo creo son importantes para cada uno de nosotros, ustedes que toman nota. En tu tiempo de oración, asegúrate que tu oración se enfoque más en la gloria de Dios que en tus propias ambiciones, necesidades o deseos. Asegúrate que en tu oración estás buscando la gloria de Dios por encima de cualquier otra cosa personal. Eso es lo que David está haciendo.
no dejes que caiga en esto. Y no dejes que mi enemigo se regocije sobre mí. No me dejes resbalar para que no blasfemen, vayan a blasfemar tu nombre, es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué dice? Estoy más preocupado por tu gloria que por mi circunstancia. ¿Viste? Verso 1 y 2, la cosa está muy difícil. Verso 3 y 4, la cosa está comenzando a cambiar. Ya está cambiando. Él empieza de este lado viendo su problema y es horrible. Pero llegó aquí y ahora de repente como que se dio cuenta que dijo, estaba mal ahí, vamos para el otro lado. Una vez que llegue al otro lado a mirar el mismo problema, lo va a mirar desde una perspectiva distinta. Número 1, que tus oraciones se concentren más en la gloria de Dios que en tus cuestiones personales. Número 2, aprender a buscar a Dios aun cuando parece ser distante. ¿Cuántas veces hemos conocido cristianos que a la primera, en donde las cosas no le fueron bien, esto no es para mí? Ahí te miro, no es para mí. Y muchas veces, yo sé que es difícil, estás buscando. Y yo creo, ya les conté esto, cuando mi esposa enfermó antes de irnos a Panamá. Estamos a gusto todos pensando que vamos a ir de misioneros a Panamá, vamos a salvar a Panamá para Cristo y toda la cosa, y ¡pum!, se me enferma la doña. Y nos vamos a Guadalajara, que no había visto a su familia por un buen tiempo, y vamos allá a festejar y toda la cosa. Y cortamos el viaje, creo que nomás estuvimos como 3-4 días, porque me duele. Y ahí comenzó una aventura que nos duró más de un año. Y doctores aquí, doctores acá, y nadie le pegaba. Y el dolor cada vez más intenso, y cada vez más difícil, y cada vez más. Y llorando, y mi esposa en la casa a veces no podía ni siquiera asistir al servicio conmigo. Y yo tenía que estar detrás del púlpito. Confía en Dios con todo tu corazón. Y tu esposa, y quería dejar la canasta, pero no había nadie que se parara ahí, si no hubiera salido huyendo de una vez. Llorando, hasta que por fin, por la gracia de Dios, una jovencita recién graduada de la escuela de medicina me dijo, si me das 5 minutos, puedo ver si puedo encontrar algo en tu esposa. Hemos pasado más de un año, dale, 5 minutos, no pasa nada. Y en menos de 5 minutos entró y salió y dijo, yo sé que tiene tu esposa. Sí, tu esposa tiene un tumor. Tu esposa está embarazada con un tumor de 7 libras, más o menos. No manches, ¿cómo que 7 libras? Y la tengo que operar hoy. Pero yo no puedo operarla porque yo no sé. Voy a llamar a mis profesores, voy a llamar a no sé quién y todo esto. Y dije, pues entonces métale cuchillo, pero sálvela pues. No, pero la operación va a ser complicada. Va a durar alrededor de 10 horas y pasaron como 12. Y era de noche, a las 10 de la noche empezaron a operarla. Y 2, 3, 4 de la mañana, yo ahí nadie salía del cuarto ni nada. Hasta que ilegalmente, que no fue difícil para mí, me metí en el cuarto donde está la gente que se están recuperando, a ver si ahí estaba mi esposa, recuperando. ¿Y qué hice durante todo ese tiempo? En un pasillo, en una esquina, donde nadie me viera, clamando a Dios. De rodillas en una esquina del hospital, escondido con mi cabeza entre mis rodillas, clamando a Dios, que para mí era muy distante. Que hacía tiempo, más de un año, que le había estado pidiendo que la sanara. Que tus oraciones se enfoquen más en Dios que en cuestiones personales. Número 2, que busques a Dios especialmente cuando parece que es muy distante. Número 3, que te mantengas con una clara idea de la presencia de Dios contigo en todo momento. Pero esa viene con otro adicional, que te mantengas con la clara
clara idea de la presencia de Dios contigo, pero si la presencia de Dios va contigo, también por un lado va a ir el enemigo para tratar de derrumbarte. Caminar en la presencia de Dios quiere decir caminar bajo el constante ataque del enemigo también. Debes mantener las dos cosas bien claras en tu mente. ¿Por qué? Porque si estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, estás caminando con Cristo Jesús, lo estás buscando en oración, estás estudiando su palabra, estás pidiendo la llenura del Espíritu, estás haciendo la vida cristiana como debe ser. Entonces, número uno, tienes el poder espiritual por Jesús que vive en ti, tienes el poder espiritual para hacer frente a lo que sea en la vida y nada te va a derrotar. No porque eres especial, sino porque Él está en ti. Pero porque tienes el poder y la presencia de Cristo Jesús y eres invencible, en verdad, eres invencible. No quiere decir que no te vas a morir. Pero eso mismo también debes entender, que porque tienes la presencia y es palpable y es real, y no solamente la hablas, pero la vives, así como este joven, vas a enfrentar la más severa oposición que jamás te imaginaste. Por eso mucha gente no quiere vivir la vida cristiana a su máxima capacidad. El enemigo va a venir en contra de ti con todo, porque él no busca a blancos secundarios. Él siempre va a apuntar a la cabeza. Entonces, número 4, cuando Dios permita que llegues al fin de tus recursos, es para que aprendas a confiar y a depender de Él absolutamente para todo. Para todo. Y no te preocupes, porque Dios tiene absolutamente el control de todo. Pablo sabía estas cosas de memoria. Estoy seguro de eso, porque escribió estas palabras en 2 Corintios 1. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Qué quiere decir eso? Llegamos a un punto en donde sabíamos que íbamos a morir. Pero mira lo que dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Por qué y para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo dice, y después entendimos que la única razón por la que estamos pasando eso es para desprendernos de nosotros y aferrarnos a Él. Muy mala onda que tú como esposo le hagas a tu esposa depender de ti. Muy mala onda. Muy mala onda. Muy mala onda que como padre le hagan a tus hijos depender de ustedes. Muy mala onda. Lo mejor que puedes hacer es enseñarle a tu esposa, ¿sabes? Te quiero pedir que te enamores de otro hombre, que te enamores de Cristo, que lo busques más que a mí, que lo ames más profundamente que a mí, porque puede llegar el día en que yo no esté contigo, pero yo sé que Él nunca te va a dejar. Y a tus hijos la misma. Ayer que mi hijo estaba tan tocado porque mi hijo trabaja en un credit union y por razón de esa él cubre toda el área desde aquí hasta San Francisco y muchas veces tiene que manejar Salinas y por allá, a veces se va hasta San José manejando. Y me dice, yo escuchaba a este muchacho todos los días mientras manejaba por largas horas. Y me encanta cómo él anima a los jóvenes y las cosas. Y él tenía una gran conexión con los jóvenes. Y después de casi una hora hablando con mi hijo, le dije, pero quiero que te acuerdes de esto. Pase lo que pase, venga lo que venga, estés donde estés. El amor de Dios nunca se acaba y la presencia de Dios va continuamente contigo. No es fácil, ¿no? Dios va a permitir que llegues a la orilla del precipicio muchas veces
para que solamente así puedas clamar a Él. No importa qué tan intenso sea el problema, no importa qué tan duras sean las pruebas, solamente fueron diseñadas para hacerte ir más a lo profundo con Dios. No hay prueba, no hay dificultad, no hay tribulación que si puesto los ojos en Jesús no te haga ir más profundo. Por difícil que sea el problema, más profundo es la gracia de Dios. Y de eso nada ni nadie te puede remover. Así que David tuvo que llegar a ese punto. ¿Qué hora es? ¿Ya nos tenemos que ir o qué? ¿Ya? No huelo el café todavía, así que sí que vamos a darle. Entonces, ¿qué vimos? Primero, David enfrenta el problema y luego David hace una petición, ¿verdad? Y ahora la última parte en los versos 5 al 6. Ahora vamos a ver a David con una perspectiva distinta. El problema, la petición y la perspectiva que ha cambiado ahora. ¿Y qué es lo que él hace? Versos 5 al 6. Mas yo, mira que eso es una decisión personal. Esto es lo que veo, esto es lo que siento, esto es lo que pienso, esto es lo que el enemigo quiere, esto es con lo que el enemigo me ofende, me ataca, me amenaza. Sin embargo, dice David, yo tomé una decisión personal y esta no la cambia nadie. Mi decisión, verso 5, he decidido que en tu misericordia voy a confiar. Pero mira cómo lo pone. Hay una conjugación aquí de verbos y toda esa cosa que es interesante. Yo en tu misericordia he confiado. Ya es un hecho, cuenta con ello. Ya hice mi decisión. Pero luego, mira, cambia la conjugación de los verbos. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y yo ahorita, presente, tomé mi decisión de que venga lo que venga, te voy a adorar, te voy a buscar, te voy a cantar. Y en todo eso, porque desde que te conozco hasta ahorita, tú siempre has sido fiel. Wow. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó con el problema? Sigue ahí. ¿Dónde está David? En la misma cueva, tal vez donde estaba escondido. ¿Qué está pasando con Saúl? Todavía lo quiere matar. ¿Qué ha sido diferente? Nada, excepto que estaba acá, se puso de esta manera y ahora ve la cosa desde el otro lado y dijo, no, contando todos mis días de caminar con el Señor, no tengo por qué aterrorizarme, no tengo por qué asustarme, no tengo por qué desvanecerme, porque Dios siempre ha sido fiel. Y así como le canté al principio, ¿te acuerdas cuando te salvó el Señor? ¿Te acuerdas? Cualquier canción que había en el radio cristiana, tú querías tener todas las estaciones de radio cristiana y cualquier canción, Dios ha sido bueno. Me molestaba ese señor que cantaba la canción, lo mismo decía toda la canción, Dios ha sido bueno, cámbiale ya, Dios ha sido bueno. Pero hasta por eso llorábamos, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? El Señor le dice por medio de Jeremías al pueblo de Israel, me recuerdo de cuando te conocí, cuando estabas en la plenitud de tu juventud, cómo me buscabas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a confiar en el eterno amor de Dios. Ahora la misma situación, pero su corazón de pronto ha sido llenado con el gozo de la presencia de Dios. Por fe ahora comienza a contar las misericordias de Dios que han sido nuevas cada mañana. Comienza a hacer un recuento de su vida y dice, yo te he fallado tantas veces y sin embargo tú nunca me dejaste. Yo he sido infiel y tú permaneces fiel y siempre has sido. Y todo lo que has hecho por mí, ni me lo merezco y sin embargo me has dado no lo mejor, no lo más grande, me diste a ti mismo. ¿Cómo puedo ahora pensar que me vas a abandonar? Te diste y tú te diste a mí
y yo camino contigo y tú estás en mí y yo en ti. ¿Cómo puedo dudar de ti? ¿Cómo pude haber dudado de ti? ¿Cómo pude dejar que el problema fuera más grande que la promesa? ¿Cómo pude permitirle al miedo que me llevara en medio de todas mis circunstancias a dudar de tu fidelidad? Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Dice, todo el tiempo fuiste bueno. Aquí va la lección. Elige interpretar tus circunstancias mediante el amor de Dios. Nunca midas el amor de Dios por medio de tus circunstancias. Elige siempre interpretar tus circunstancias en contraste con el amor de Dios. Sí es difícil, sí las cosas se miran mal y todo, sin embargo el amor de Dios nunca cambia. ¿Viste? Nunca digas lo contrario. Si Dios me amara, no estaría sufriendo. Si Dios me amara, no hubiera permitido. ¿Viste cómo puede ser tan traicionero este modo de pensar? Lo que Satanás va a tratar de hacer siempre es cuestionar el amor de Dios y hacerte dudar del amor de Dios. Eso fue el problema con Eva. Si Dios te ama tanto, ¿por qué te prohíbe lo que para ti es bueno? Eso es la indicación, la implicación detrás. Si Dios te amara tanto, no habría problema en que fueses como Él. Él sabe que cuando comas de eso vas a ser como Él. Por eso te restringe, porque en realidad no te ama. Eso es lo que le está diciendo. ¿Cuántas veces el enemigo viene a susurrar en el oído, a decirte, ¿y crees en verdad que Dios te ama? Si te ama, ¿por qué está tu esposo sufriendo de cáncer? Si te ama, ¿por qué te quitó a tu papá? ¿Por qué se llevó a tu esposa si te ama? ¿Qué tipo de amor es ese que te permite estar sufriendo? Mira cómo te maltratan, mira cuánto sufres, mira, no tienes nada. No, tengo a Cristo y no me hace falta nada. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó. Y ahí te va, se dio a sí mismo por mí. No sé si se dio por ustedes, pero yo sé que se dio por mí. De eso estoy seguro. El joven José llegó a Egipto siendo un esclavo. Y luego en vez de graduarse y ser mejor, se fue de esclavo a preso. La cosa no iba muy bien con él. Y luego conoció a unos hombres ahí que le dijeron, cuando salgamos de aquí te vamos a ayudar, porque él les ayudó. Y se olvidaron de él por 2 años más. ¿Qué tipo de trato tiene José si él es un hombre que ama a Dios? Pero no sabía que esos años de su juventud que él iba a pasar en la cárcel, Dios lo estaba moldeando. Y lo sacó de ahí. La gente dice, para ser el segundo. No se equivoquen. Dios sacó a José de la cárcel para hacerlo el más poderoso en Egipto. Porque si no hubiera sido por José, todo el mundo se muere de hambre, ¿no es cierto? Pero Dios tomó su tiempo. En privado, preparando a quien él quería usar en público. El mismo asunto con el apóstol Pablo y todos los demás. Entonces, ¿qué concluimos de esto, hermanos? Aun cuando Dios parezca ser muy distante, aun cuando las aflicciones, las circunstancias sean más que, pero de verdad pesadas sobre nosotros, la decisión debe mantenerse siempre firme. Yo he decidido que voy a confiar en Dios, porque desde el principio hasta ahora Dios siempre ha sido fiel. Mis circunstancias me van a engañar, me van a confundir. Sin embargo, yo he decidido que cuando más lejos parezca estar Dios de mí, es cuando más profundamente lo voy a buscar y voy a clamar a Él. Porque Dios ha sido fiel. Amén. Pero puede ser años, puede ser la eternidad si quiere. ¿Qué pasa? No pasa nada. Dios permanece el mismo ayer, hoy y por los siglos. En sus manos estoy y su palabra me dice que no hay nada ni nadie que me pueda separar de Él. Y me dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera.
Y yo estoy convencido que todas las cosas ayudan para bien de aquellos que aman a Cristo, a Dios. Por lo cual estoy convencido que ni la muerte ni la vida me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tiempos difíciles adelante de nosotros, por supuesto. Hoy más que nunca debemos despertar. No más, no más. Podemos darnos el lujo de jugar a la iglesita. No más, no más. Los tiempos vienen en donde lo único que vamos a tener, escuchen lo que les digo y no por ser alarmante ni nada, escuchen lo que les digo, los tiempos vienen en donde lo único que vamos a tener es lo que ven alrededor de ustedes. Por eso la iglesia debe ser una familia. Por eso la iglesia necesita ser una familia. El día que la iglesia, yo le dije a la iglesia, no tiene mucho, le dije, el día que ustedes dejen de comportarse como una familia, adiós, ahí nos vemos. Me congrego allá en Refugio de Gracia mejor. ¿Para qué quiero un poco de gente que nomás echen porras cuando vamos ganando? No. Quiero a alguien al lado mío que cuando yo lloro también lloren conmigo. Que cuando comemos tacos todos comemos, pero cuando lloramos todos lloramos. Porque viene el día en donde es lo único que vamos a tener. Y cuando ese día llegue, que la gente sepa que aquí hay un refugio de gracia. Amén. Amén. ¿Le entran o no? Bueno, amado Dios, usted ha escuchado las palabras de esta gente. Ante usted somos responsables, mi Dios. Porque su palabra demanda que respondamos a usted con corazón limpio, con corazón sincero. Lamentable lo que estamos viendo en este país. Oramos por el presidente, nos guste o no. Oramos por la administración, simpatizamos o no. Toda autoridad ha sido puesta por usted y después de todo, los países tienen el gobernante que se merecen. Dios, creo en mi corazón que este país está bajo juicio divino. Y este joven, que era un profeta en tiempos modernos, puede haber sido una gran llamada de atención para que examinemos nuestro caminar con usted y para que estemos listos. Mañana no está garantizado para nadie. Y cuando llegue el día, que la gente nos recuerde por nuestra fe. Que los que nos conocen sepan el día de nuestro funeral. He ahí un hombre, he ahí una mujer que vivió una vida de fe ejemplar. Sencillos, humildes, pobres, pero firmes y fieles en su caminar con Dios. Y entonces Dios, nuestra gran preocupación siempre será su honra y su gloria. Por eso seremos cuidadosos siempre de caminar dignos de usted, porque usted se merece la honra y la gloria, hoy, mañana y por los siglos. En Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga, ¿no?